adicciones. Con Rebeca Mendoza Hasse. Ocho con 25, es jueves, es momento de escuchar también la participación de Rebeca Mendoza Hasse, que está con nosotros como todas las semanas. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, muchas gracias, Marco. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. ¿De qué nos vas a platicar en esta mañana de jueves, Rebeca? Fría y lluviosa. Fría y lluviosa. Y con muchísimo tráfico. Sí, ya sé. Bueno, vamos a hablar de los detonantes del consumo de sustancias. Recordemos que cuando hablamos de sustancias siempre nos vamos a referir al alcohol, al tabaco y a las drogas ilegales. Y nosotros los adictólogos no hacemos la distinción entre drogas legales o ilegales. Para nosotros tiene la misma importancia quien fuma, quien se alcoholiza o bien quien se droga. Así sea en un uso, es decir, que haya consumido por primera vez. El primer detonante del consumo de sustancias, y así lo arroja la evidencia científica, es cuando hay violencia en casa. Cuando el niño, cuando el adolescente se ha criado o viene de un ambiente de violencia, es un detonante para el uso o bien el abuso del alcohol, sobre todo en la edad de la adolescencia. La UNICEF da a conocer que en nuestro país el 63% de los niños y adolescentes entre 1 año de edad y los 14 años, fíjense qué lamentable, son educados bajo algún tipo de violencia psicológica o física. Y el 6% de estos niños es educado bajo estrictos métodos de violencia. Entonces, de ahí la explicación por qué hay tanto abuso en el consumo del alcohol en la edad adulta y sobre todo un consumo de sustancias que no debiera de haber en la adolescencia. ¿El sufrir maltrato en la infancia es un factor que está vinculado con el consumo de alcohol y de drogas en la época adulta y en la época adolescente? Así es, así lo arroja la evidencia científica. Algo bien interesante, hay un estudio que se hizo en las cárceles en nuestro país y cuando se les pregunta a todos los sicarios, claro, sin ponerse de acuerdo ellos, ¿por qué dedicarse a esa actividad? ¿Por qué ser sicarios? Todos, el común denominador, argumentaron que es lo que vieron desde casa, la violencia, y que ellos estandarizan la violencia. Entonces, para ellos la violencia es lo más normal. Entonces, definitivamente el uso, el consumo, el abuso, en este caso del alcohol, repito, en la etapa de la adolescencia, va ligado 100% a cuando hay violencia en casa. Por eso hacemos mucho hincapié a los padres, a los tutores, a los encargados de los menores, de su educación, que cuando hay violencia en casa, por supuesto va a ser un foco rojo, repito, para que en algún momento de la vida de ese niño o de ese adolescente haga uso de sustancias, consumo bien el abuso del alcohol. El segundo detonante para consumo de sustancias en la etapa de la adolescencia, y por qué no decirlo, el abuso del alcohol en la etapa adulta, bueno, estamos hablando de amistades con conductas disruptivas. ¿Qué es una conducta disruptiva? Bueno, se refiere a aquellos niños que no obedecen, que les encanta amenazar, que vienen también de ambiente de violencia, que no respetan las reglas, y estamos hablando sobre todo que tiendan a ser agresivos. Cuando un niño, cuando un adolescente tiene alguna conducta disruptiva, es decir, no obedece, que tiende a ser rebelde, o bien tiende a ser agresivo, por supuesto es un detonante para el uso o consumo o abuso de sustancias. Y el tercer detonante para consumo de sustancias es padecer una o varias comorbilidades. ¿Qué son las comorbilidades? Pues hablamos de enfermedades mentales. En concreto estamos hablando de la ansiedad, de la depresión, el déficit de atención. Cuando se padece alguna o varias comorbilidades que a veces se sabe y en otras ocasiones no, o bien se sabe pero no hay un tratamiento, por supuesto va a ser un detonante para el consumo de sustancias en la niñez o en la edad adulta. Me parece que vamos a tener que ir a un corte, mi estimada Rebeca. A ver si me ayuda aquí producción para ver si podamos a un corte. Y regresamos ya con consideraciones. Vamos a ir a un corte y regresamos para terminar esta interesante charla claro que estamos teniendo contigo en claro esta mañana sí. de jueves.
Ahora sí, regresamos, mi estimada Rebeca, para concluir esta interesante charla. Bueno, decíamos que el tercer detonante para consumo de sustancias a cualquier edad es el padecer una o varias comorbilidades, es decir, alguna enfermedad mental, como son los trastornos emocionales. Y en concreto, por ejemplo, tenemos el déficit de atención. El déficit de atención está comprobado que aproximadamente el 12% de la población lo padece. 12%. 12% de la población. Es un número importante, ¿no? Así es. Es un número importante, es un número alto. Por eso la importancia de que cuando los padres de familia, los tutores, los encargados de ese menor, de ese adolescente, detecte focos rojos en la conducta, pues obviamente hay que atenderlos. Porque no solo es un tema de salud física y emocional, sino también está el foquito rojo a que en cualquier momento de su vida puede ser susceptible al uso, al consumo o al abuso de sustancias. El déficit de atención no se cura. Esto es importante hacerlo saber, se controla, y de ahí la explicación por qué muchos adultos con el tiempo justifican su adicción. Porque efectivamente inicia con un trastorno emocional, un trastorno mental, y de ahí que fumen, se embriaguen o consuman sustancias ilícitas para disfrazar ese trastorno emocional, que en la mayoría de los casos no lo sabe el paciente, ¿eh? Esto es importante decirlo. Y de ahí que, bueno, nosotros tenemos una frase que decimos que las adicciones es la punta del iceberg. Bill W. en su momento, en los años 30, dijo que el alcoholismo era un problema, un mal, de males más profundos. Entonces, la reflexión va encaminada en el sentido de que debemos de prestar más atención a los foquitos rojos en el niño, en los adolescentes, y sobre todo, bueno, no generar violencia en los niños, en los adolescentes, porque definitivamente es un foco rojo para consumo de sustancias. Que la violencia no solamente debe ser física, Rebeca. Psicológica. Por lo regular es psicológica. Así es, así es. Inicia de manera psicológica, y en la mayoría de los casos hay pues violencia física. Muy interesante, como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Primero Dios. Muchas gracias, Rebeca. Al contrario. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.